Chile, el país más austral del mundo, tiene muchos secretos. Uno de ellos está escondido en el Valle de Colchagua. Este lugar es increíble, no solo por su extensión, gente y diversos climas, sino también porque aquí, detrás de las montañas, entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, encontramos parte del mejor vino del mundo. Soy Rodrigo Alcalde y quiero que me acompañen a descubrir la ruta del vino del Valle de Colchagua. El Valle de Colchagua tiene condiciones únicas para producir vino, por el clima, la tierra, su historia y su gente que es parte de este proceso único y mágico. Es la comunión entre su geografía y quienes trabajan aquí, artistas que crean este vino tan especial. Beber un vino chileno es sin duda un placer. Empezaremos nuestro recorrido en la viña La Apostol, en el subvalle de Apalta. Esta viña fue fundada por la pareja francesa conformada por Alexandra Manier L'Apostol y Cyril de Bournet en 1994. La familia Manier L'Apostol es dueña del famoso licor Grand Marnier. Aquí en L'Apostol, un experto en los placeres del vino es el francés Jacques Pégary, responsable de su calidad que hoy se disfruta en más de 60 países. Cuéntame. De la vida, de la vida, los placeres de la vida, acá. De la viña, del valle, sí, del todo, vino, del clima, clima. Pero de los placeres. Ese es el tema que más me gustó. ¿Quieres saber de los placeres? Sí. Son muchos los placeres. Y si no son mucho tiempo de dedicación para disfrutarlo y aprenderlo. Con experiencia. No, un poco de tiempo. Hay que empezar joven, estaba toda su vida para encontrarlo y hacer experiencia. Y en el caso del vino es exactamente eso. El vino es puro placer. Y no hay que saber nada. Hay que abrirse, recibir al final una cosa sencilla, que es un producto de la tierra, que se entregó a ti en pelota además. Ajá. Y todo lo va a disfrutar. Si es capaz de recibirlo como corresponde, lo va a disfrutar. Y como los placeres son diferentes, los vinos son diferentes. Todo eso te va a entregar placeres diferentes. Y poco a poco vas a sentir mejor lo que te da realmente un placer profundo. Y aquí te va a acercar más de la realidad del producto. Yo creo que es así, es tan sencillo que eso. Qué bonito. Y acá cuéntame algo como de esto, de estas viñas. Viña que tenemos aquí, el Valle de Colchagua, que es súper lindo, y aquí en la parte donde tenemos este cerro y con una herradura súper linda, donde tenemos el sol que se va a apostar ahora, y entonces se ve la sombra, se ve el color de la viña, en este momento, y tú ves toda la diferencia. Entonces es fácil, si uno quiere, tiene hoy día herramientas tremendas para estudiar foto NDVI, cosa muy sofisticada para estudiar la diferencia de humedad, de la composición del suelo, pero solamente tú te vas a sentar aquí, míralo y la viña te va a hablar. Su vino Clos Apalta es sin duda uno de los vinos chilenos más reconocidos internacionalmente. En el valle está ubicado Chimbarongo, pueblo que ha mantenido la tradición del mimbre. Tejer esta fibra vegetal es un oficio transmitido de generación en generación. Muchos han dicho que este arte se extinguiría, pero aquí está más vivo que nunca. Aquí encontramos todo tipo de muebles. Los más conocidos son los muebles de terraza, e incluso uno puede venir con un diseño propio y hacer el mueble que usted quiera a medida. La principal característica del mimbre es que es un material muy liviano y además muy firme. Creo que llevaré algunas cosas. Todo lo que vemos hoy en el valle es parte también de su historia. Aquí ya existe una tradición ligada al vino, gracias a inmigrantes que trajeron las primeras cepas y descubrieron las excelentes condiciones que existen para el cultivo de uva. Uno de sus protagonistas fue don Emilio Buchón, francés que llegó en 1892, dando origen a la historia de la viña Casa Silva. En esta viña podemos sentir la tradición familiar en las generaciones dedicadas al vino.
quiero que me cuentes un poco de la historia del valle en general y después cómo ustedes mismos se insertan en esta historia. Los orígenes de las plantaciones de vid en el valle se remontan a muchos años atrás, más de 400 años, y es bastante similar a los orígenes de la introducción de la vid en nuestro país. Son los jesuitas quienes, como cuenta la historia, introdujeron estas vides en un monasterio que estaba muy cerca de la costa del Valle de Colchagua, y desde ahí para adelante se siguió cultivando poco a poco. Básicamente las variedades que hoy día nosotros llamamos más chilenas, si se quiere, que son las variedades más antiguas. Y ahora cuéntame un poco cuando entraron las cepas actuales, estas como que son más conocidas ahora, como las cepas francesas. Esa es la parte que yo diría que es la parte donde realmente se introducen las cepas más finas o las cepas que dan origen a la viticultura actual de Chile, que se introducen básicamente posterior a la época de la filoxera en Francia, donde hubo una serie de franceses que se vinieron a Chile a trabajar en el tema vitivinícola. Mis antepasados justamente llegaron de Francia el año 1892, don Emilio Buchón. Ellos se establecieron acá en la zona central y en particular acá en Colchagua, y posteriormente su hijo Abel y Antonio fueron los que partieron con las plantaciones ya en forma un poquito más trayendo cepas desde Francia, introduciendo nuevos cultivos, etc. Nosotros en la actualidad mantenemos plantaciones que todavía se pueden ver y que todavía están produciendo de viñedos plantados el año 1912. Entonces, aquí al lado de la bodega que ustedes están viendo, que tiene la particularidad de ser la bodega en funcionamiento actualmente como una viña exportadora y productora de vinos premium, la bodega más antigua del Valle de Colchagua, ustedes pueden ver al lado de la bodega parte de esos antiguos viñedos que todavía producen vinos que son embotellados por nosotros para ofrecerle al consumidor. Además de tener la bodega más antigua del Valle de Colchagua, también está la antigua Casa Patronal. Antes usada por la familia, es ahora un lujoso hotel que permite disfrutar el entorno y, por supuesto, de excelentes vinos. La gente nacida en el valle está amarrada a esta tierra. Algunos se han marchado, pero siempre vuelven. Es el caso de Armando Correa, dueño del hotel Casa de Campo. Aquí se siente el amor por el valle, el vino y la calidez de su gente. ¿Y tu familia es de acá? Sí. ¿Hace cuánto que estás? Nosotros, mi bisabuelo era acá, mi abuelo, mi papá, y nosotros acá, nacidos acá en la zona también. Nacido y criado. Nacido y criado, justamente. Y bueno, nos fuimos algunos, estuvimos afuera de la zona, y con el tiempo fui volviendo a poco. Y hoy día somos 10 nosotros, 7 hombres y 3 mujeres. 10 hermanos. 10 hermanos. Eso en Santiago ya casi no se ve. No, y aquí tampoco. Oye, y de los 7 hombres, estamos los 7 hombres acá, volvimos. Yeah. Y las mujeres están pero por aquí cerca también, a los alrededores. ¿Y la familia? ¿También de acá? ¿La tuya, tus hijas? Sí, ahí también. Ellas nacieron en Curicó, yo vivía en Curicó en ese tiempo, y después nos vinimos para acá. Y sí, pues, acá también. Pero viven en Santiago, estudiaron en Santiago en la universidad y ahora trabajan allá y vienen por acá. No se despegan de los papás. No. Oye, les gusta venir aquí. ¿Y hace cuánto tiempo que empezaste con el hotel? Con el hotel empecé el año... A ver, la idea nos surgió hace un harto tiempo, pero ya lo empezamos a desarrollar el año 2007, la construcción, y el 2009 partí con el hotel, el 3 de enero del 2009. O sea, un año antes del terremoto. Un año antes del terremoto. Hace 4 años ya. Claro. Ahí lo probamos, que quedó firme. Que quedó firme, sí, qué bueno. El hotel cuenta con excelentes instalaciones. Cada pieza fue decorada de forma única y está ubicado a las afueras de Santa Cruz, en el centro del valle. Colchagua significa lugar donde anida la huala, ave sagrada por el pueblo mapuche, que habitó estas tierras. También aquí en Colchagua encontramos la frontera sur del Imperio Inca.